¿Alguna vez se han preguntado qué hay exactamente detrás de esa pequeña letra G al lado de las barras de señal en el celular? Bueno, en los próximos minutos vamos a hacer justamente eso, un recorrido técnico directo al grano por la evolución de las generaciones de redes móviles. Vamos a desglosar esa tecnología. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Para poder entender hacia dónde vamos con la conectividad, primero hay que tener bien claro de dónde venimos. Y este análisis está pensado para responder precisamente a eso, generación por generación. Y lo primero que salta a la vista es un patrón muy claro. Cada 10 años, más o menos, se produce un salto tecnológico tan importante que define una nueva generación. Cada G es, en esencia, una década de ingeniería que trae consigo capacidades que antes simplemente no existían. A ver, si queremos ir al corazón técnico de esta evolución, tenemos que mirar esta tabla. Aquí vemos el cambio en la técnica de acceso múltiple, que es la forma en que los dispositivos se comunican con la antena. Pasamos del FDMA, que es como darle a cada quien su propio carril en una autopista, al OFDMA, que es mucho más sofisticado. Estos acrónimos son los que en el fondo definen cada era. Bien, pues empecemos por el principio de todo. Vámonos a la primera generación, al 1G. Y para eso tenemos que viajar a la década de los 80s. En ese entonces, la idea de una comunicación móvil, personal, apenas estaba naciendo. Eran los primeros pasos. La tecnología de 1G era puramente analógica. Usaba FDMA, donde a cada llamada se le asignaba un canal de frecuencia exclusivo. La red funcionaba con conmutación de circuitos, lo que significa que establecía una línea dedicada para cada llamada, muy parecido a la telefonía fija de toda la vida. Su única función era esa, la voz, nada más. Y aquí es donde todo cambia. Ahora vamos a hablar del paso más importante en toda esta historia, la transición de lo analógico a lo digital, un cambio que abarcó 2 generaciones enteras. Llegamos a los 90s, y con ellos el estándar GSM, que es la base del 2G. Esto fue lo que introdujo la tecnología digital y sentó los cimientos de casi todo lo que usamos hoy en día. Al ser digital, la red se volvió mucho más eficiente. El 2G combinaba el FFDM con algo nuevo, el TDMA, o acceso múltiple por división de tiempo. Esto permitía que varios usuarios compartieran el mismo canal de frecuencia, como si hablaran por turnos muy rápidos. Gracias a esto, no solo mejoraron las llamadas, sino que nació el SMS. Y más importante aún, aparecieron los primeros paquetes de datos con GPRS y Edge. Y bueno, ¿de qué velocidad hablamos? Con la mejora Edge, las redes 2G podían alcanzar picos de 150 kilobits por segundo. Hoy nos parece muy poco, claro, pero fue el primer paso real para poder llevar un trocito de Internet en el bolsillo. Saltamos al nuevo milenio y la tercera generación, o UMTS, llega con un objetivo muy claro. Fue diseñada desde el principio para mejorar y mucho las velocidades de datos. El gran salto técnico aquí fue el WCDMA, que permitía un uso del espectro radioeléctrico mucho más flexible y eficiente. Luego vinieron mejoras como HSPA, que optimizaron la red para el tráfico de paquetes y que hicieron que navegar por Internet en el móvil por fin fuera una experiencia funcional. Con la última evolución del 3G, el HSPA+, las velocidades pico teóricas ya llegaban a los 40 megabits por segundo. Fíjense en el salto, ya no hablamos de kilobits, sino de megabits. Esto ya preparó el terreno para lo que venía. Y lo que venía era el 4G. Pero ojo, la cuarta generación no fue solo una mejora de velocidad, fue una reconstrucción total de la arquitectura de la red, una que hizo posible el consumo masivo de video que vivimos hoy. En la década de 2010, LTE se convirtió en el estándar global que todos conocemos, y fue diseñado desde cero pensando en una sola cosa, el tráfico de datos de Internet. Este es el cambio fundamental. A diferencia de 2G y 3G, que mantenían una red de conmutación de circuitos para la voz, el 4G la abandonó por completo. Todo, absolutamente todo, pasó a ser una red de conmutación de paquetes, la misma arquitectura que usa Internet. Esto la hizo increíblemente más eficiente y flexible. La interfaz de aire evolucionó a OFDMA, una técnica mucho más robusta y eficiente. ¿Y qué pasó con la voz? Pues se manejaba de 2 formas. O el teléfono volvía momentáneamente a una red 2G o 3G para hacer la llamada, eso se llama CS Fallback, o la trataba como un dato más, usando voz sobre IP. Mejoras como LTE Advanced incluso permitieron combinar varias bandas de frecuencia para ir todavía más rápido. El resultado de toda esa ingeniería es este. Con LTE Advanced, las velocidades pico teóricas superaron por primera vez el gigabit por segundo.
Esta es la capacidad que hizo posible el streaming de video en alta definición y toda la cultura de aplicaciones que damos por sentada hoy. Y con eso, llegamos a la era actual, al 5G. Pero aquí la historia es un poco diferente. El 5G es más que una simple evolución del 4G. Es una plataforma diseñada para un mundo de aplicaciones completamente nuevo. La quinta generación, que es la tecnología de esta década, fue diseñada pensando en usos que van mucho más allá de un celular. Pensemos en el Internet de las cosas, en la automoción conectada o en aplicaciones que necesitan una respuesta casi instantánea, lo que llamamos baja latencia. Una de las tecnologías clave para lograrlo son las ondas milimétricas. Son frecuencias muy altas que ofrecen un ancho de banda gigantesco. Esto se traduce directamente en velocidades de varios gigabits por segundo. La desventaja, eso sí, es que su alcance es bastante corto. La otra gran innovación es el MIMO masivo. Esto consiste en equipar las estaciones base con una cantidad enorme de antenas, a veces cientos. Esto permite enfocar la energía de la señal con una precisión increíble, directamente hacia cada dispositivo, lo que mejora la cobertura, la capacidad y la eficiencia de toda la red. Ahora, un punto muy importante que hay que aclarar. Estas velocidades de gigabits son teóricas, las que se logran en condiciones perfectas de laboratorio. En el mundo real, la velocidad que uno experimenta es considerablemente menor, y esa brecha entre la velocidad pico y la típica tiende a hacerse más grande con cada nueva generación. Entonces, si damos un paso atrás y vemos todo el recorrido, lo que emerge es un patrón de innovación sumamente claro y consistente. Cada década ha traído consigo una capacidad que lo cambió todo. El 1G nos dio la voz móvil. El 2G la digitalizó y añadió los mensajes de texto. El 3G nos abrió las puertas a Internet. El 4G hizo posible ver video en alta calidad en cualquier parte. Y ahora, el 5G se está construyendo para ser la plataforma que conecte todo lo demás. Y esto, por supuesto, nos deja con una pregunta inevitable. Si el ciclo de una década se mantiene, la investigación para la 6G ya está en marcha. ¿En qué se centrará? ¿Quizá en inteligencia artificial integrada en la propia red, en redes holográficas o en algo que hoy ni siquiera podemos imaginar? El patrón sugiere que para 2030 comenzaremos a tener la respuesta.